Hola, hola, queridos amigos y queridas amigas. Vamos hoy a darnos otra zambullida en la gran literatura con el programa número 101 de la serie Quédate en casa con los grandes escritores. Pues sí, sí, amigos, ya tenemos 100 programas a la cola y este es el 101. Tenía que ser un cuento muy, muy particular, ¿verdad? Tenía que serlo y les garantizo que lo es. Este cuento que voy a leer se cuenta entre las narraciones más estremecedoras que yo he leído y de las cosas que más me han sacudido. Es un cuento duro, es un cuento impactante y es un cuento que conforma muy bien con la definición de Julio Cortázar, que ya la hemos comentado, pero repitámosla. Cortázar decía, una novela nos gana por decisión, como si fuera una pelea de boxeo, ¿verdad? Nos gana por decisión, nos gana, se pelean, se disputan los 12 asaltos y luego se consultan las cartas de los jueces, puede ser una decisión dividida o una decisión unánime, pero se gana por decisión. Es un proceso largo. Un cuento, en cambio, debe ganarnos por nocaut, debe tirarnos a la lona en el primero, segundo, tercer asalto y nosotros no darnos ni cuenta de por dónde llegó el golpe que nos fulminó. Un cuento tiene que tener una punchline, un twist, un desenlace inesperado y tremebundo. Bueno, esto es lo que decía Cortázar. Debemos tomar esta definición, que es muy ingeniosa y muy memorable. Debemos tomarla cum grano salis, con un granito de sal. No, no todos los cuentos del mundo ganan por nocaut. No, no. Ninguno de los de Chekhov, que es uno de los grandes cultores del género, lo hace. De los de Edgar Allan Poe, quizás la mitad. De los de Horacio Quiroga, muchos son de knockout. De los propio Cortázar, tal vez algunos son de knockout, sin duda alguna, pero no todos. Y los de Guy de Maupassant, igual, algunos lo son, otros no lo son. Entonces, no nos pongamos dogmáticos, ¿verdad? No juzguemos mal un cuento que no nos tira a la lona, y hasta la cuenta de 100 con el desenlace, ¿verdad? Y no nos pongamos dogmáticos, pero sí es cierto que todos apreciamos un buen susto, todos apreciamos una buena revelación, una buena sacudida, algo estremecedor que no se vio venir, que no era predecible. Todos apreciamos eso, es una de las premisas del cine hollywoodesco, es ese. Cine hollywoodense o hollywoodesco, es eso, es evitar predictability. La película puede ser pésima, pero si no es predictable, pasa. Lo peor que le puede pasar a una película hollywoodense es ser predictable. No toleran eso los estadounidenses. Bueno, es una tontería también, es una tontería. Yo voy a ver La Traviata, un montaje nuevo de ópera y sé perfectamente el desenlace, lo conozco. O de Edipo Rey, o de Cid, o de Fuente Ovejuna, o de el misántropo de Molière, lo que sea. Las óperas, todas las voy a ver, Aida, Traviata, Orfeo y Eurídice, La Bohème, Tosca, la que ustedes quieran. Y voy sabiendo perfectamente cuál es el final y voy sabiendo en qué consiste el desenlace y a qué punto ese desenlace era francamente predecible, pero igual voy a que me cuenten por enésima vez la misma historia. Y voy, porque la música es bella, también es la misma, ya la conozco, pero voy. Entonces, no seamos muy severos en esto. No exijamos de todo cuento que nos tire a la lona hasta la cuenta de 100. Repito, Anton Chekhov, que es uno de los grandes cultores del género cuento, no usaba esa estética, no seguía ese principio. Muy bien, el cuento que les voy a leer es del gran escritor italiano Dino Buzzati. Dino Buzzati, B-U-Z-Z-A-T-I, Buzzati. Dino Buzzati nació en 1906, murió en 1972 a la edad de 65 años. La médula espinal de la carrera de Buzzati fue el periodismo. Él se consideraba a sí mismo un periodista, un periodista de primerísimo rango, de vocación profunda, un periodista pero pura sangre. No le gustaba que le dijeran que era un escritor, no se sentía escritor, sino más concretamente periodista. Eso nos puede llevar por andurriales muy complejos, ¿verdad? ¿En qué medida el periodismo puede ser considerado un tipo de literatura? Ah, caramba.
Eso es abrir un problema enorme, descomunal, que no vamos a solucionar ahora. Pero el periodismo es un modo discursivo sometido a una normativa, a una serie de reglas, a una serie de procedimientos retóricos que debe acatar, más o menos, ¿verdad? Y que lo emparentan con la normativa de una obra literaria. Es muy interesante esto, es muy interesante, es un punto defendible. ¿En qué medida el periodismo califica como un género literario, como una forma literaria, o una modalidad discursiva literaria? Bueno, no voy a contestar esa inmensa pregunta ahora. Bástenos con dejarla planteada. Después podemos hablar de eso, después. No se escandalicen, sí, hay buenos argumentos para sostener que el periodismo es una forma de literatura. Y hay buenos argumentos para decir que no es una forma de literatura. La discusión es apasionante, pero evitémosla por ahora, apenas la quiero dejar ahí suelta. Porque Dino Buzzati, nuestro invitado de hoy, siempre se asumió a sí mismo como un periodista, primero que todo, ¿verdad? Y por supuesto, trabajó en el Corriere della Sera, el periódico de la noche, de la tarde, posiblemente el periódico más prestigioso de Italia. Fue columnista y reportero y entrevistador, trabajó en todos los rubros que un gran periodista, todos los géneros que un gran periodista debe dominar, ¿verdad? Acuérdense, una cosa muy diferente es la columna, el editorial, el reportaje, la entrevista, la noticia, la nota de sucesos, eh, todas esas cosas, la gacetilla, todas esas cosas son elementos muy diversos de ese gran campo que es el periodismo. Un periodista va probablemente a concentrarse, a especializarse en una de estas formas más que en otras, pero posiblemente si quiere considerarse un periodista realmente universal, debe dominarlas todas. Así que yo tengo mucho respeto por los periodistas, o digamos más bien por los grandes periodistas, porque debo decir con amargura que he conocido cientos y miles de ellos de una mediocridad simplemente rampante. También eso es cierto, sobre todo aquí en Costa Rica. Sí, eso sí lo puedo afirmar. Para ser honesto, sí. Pero de una mediocridad apabullante, ¿verdad? Apabullante, desmoralizante, triste. Bueno, Dino Buzzati era un gran periodista y se consideró a sí mismo todo el tiempo como un gran periodista. Pero también fue un maravilloso cuentista. Escribió montones de cuentos, escribió varias novelas. Ninguna tan célebre como El desierto de los tártaros. Repito, El desierto de los tártaros fue escrita en 1939. Fue un éxito tremendo para él. Se hizo de esta novela una película en 1976. Valerio Zurlini, director italiano, la llevó al cine. Nos narra el desierto de los tártaros, las congocas de la vida y las peripecias del capitán Giovanni Drogo, que cuida una fortaleza en medio del desierto, esperando siempre el ataque de los tártaros. Y no les voy a decir el desenlace, jamás haría eso. Jamás haría eso. Pero léanla, amigos, léanla. Es una novela extraordinaria. Muy bien, entonces el desierto de los tártaros del 39 lo catapultó al primer plano de los escritores de su época. Eh, Fue reportero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y de los reporteros valientes, ¿verdad? De los que se van a meter al campo de batalla, de los que brincan a las trincheras, de los que están ahí justamente donde están cayendo las bombas. No, 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 no cualquier pamplinas que se pone a hablar ahí. No, 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 no. Era un reportero de esos que les gusta estar donde está aconteciendo la acción. Y siento mucho respeto por eso, mucho respeto. Bueno, fue reportero de guerra. Este, y bueno, de nuevo, siempre se considera a sí mismo predominantemente como un periodista. Y su prosa, hay que decirlo, su prosa tiene la concisión, la limpieza, lo directo, lo llano, lo contundente del periodismo. Sí, en efecto. Es literatura de primerísimo nivel, ¿verdad? Es literatura, no es periodismo. Pero en esta literatura se siente la buena influencia de su formación periodística.
Él incorporó a su producción literaria lo mejor de las virtudes de un periodista. Es puntual, es fáctico, es directo, es conciso, es sinóptico, es brutal a veces, ¿verdad? Eh, y eso es parte de su oficio, de su métier, de su savoir-faire como periodista. Entonces, bien que le sirvió el periodismo en su gestión literaria. Eh, Así que, bueno, ese es nuestro gran Dino Buzzati, nuestro amigo por la travesía literaria de hoy. En su literatura, por supuesto, cuando uno lee El desierto de los tártaros y muchos de sus cuentos también, muchos de sus cuentos, se siente claramente que Buzzati era, en primerísimo lugar, un hijo espiritual de Franz Kafka. Es totalmente progenie de Kafka y lo van a sentir en este cuento también. Miren que se los estoy diciendo, se los apuesto que lo van a sentir. Quien haya leído La Metamorfosis o El Proceso o La Muralla, este, vas a ver, vas a ver, vas a ver, va a sentir la huella, de la impronta de Kafka, de ese enorme, enorme precursor. Sí, es claramente hijo espiritual de Kafka, de la angustia kafkiana, de la soledad kafkiana. Cielo santo, de ese sentimiento de alienación psíquica que padecen los personajes de Kafka, solos, incomprendidos, marginados, despreciados, acosados, extorsionados, perseguidos. Ah, cielo santo, qué angustia, cuánta paranoia y cuánta angustia hay en la literatura de Franz Kafka. Esa misma corriente de emociones atraviesa la literatura de Dino Buzzati. Pero no solo van a sentir a Kafka, van a sentir mucho del existencialismo de Sartre y de Camus. El existencialismo, ¿verdad? Como en el caso de Camus, que proponía que sí, que la vida era absurda, que sí, que la vida no tenía sentido, pero que teníamos que vivirla y disfrutarla. Que Sísifo tenía que subir la piedra a cuestas, a ladera arriba, para que después rodara y subir y rodara y subir y subir y repetir eso 1000 veces y hacerlo de manera gozosa. Que nos imaginásemos a un Sísifo gozoso, disfrutando de su vida, disfrutando del mero hecho de ser, de vivir, ¿verdad? Subiendo su piedra sin cuestionarse qué finalidad tendría aquello, que no tenía ninguna, y de ahí viene el sentimiento de la culpa, perdón, sí, de la culpa también, del absurdo, el sentimiento del absurdo, que procede de la repetición estéril, la repetición vana, la repetición que se recicla eternamente sin que lleguemos a nada, sin que produzca nada. Entonces, sí, encontraremos algo de eso, algo de Camus y de Sartre, sobre todo de Camus. Camus nos dice, está bien, asumamos que la vida es absurda, es decir, que no tiene un sentido, que no tiene un telos, que no tiene una finalidad, que no tiene una dirección, digámoslo así, que no hay una gran meta que alcanzar. Asumamos eso. Si tal fuera el caso, siempre vale la pena vivir la vida. ¿Por qué hemos de exigirle sentido a la vida? La vida está por encima de la noción de sentido o de sinsentido. Los valores vitales son supremos, no hay nada por encima de eso. La vida, aún sin sentido, vale la pena ser vivida. Y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. No estoy diciendo que la vida no tenga sentido. Mi pensamiento en torno a eso no tiene importancia. Lo podemos discutir en otra ocasión. Pero comprendo la posición de Camus cuando nos dice, debemos de imaginarnos que Sísifo está feliz. No debemos de verlo como un mártir, no como un mártir del absurdo, no. Debemos imaginarlo que hace su trabajo puntualmente, reiteradamente, hasta ad nauseam, y lo hace feliz, lo hace contento de sentirse vivo. Bueno, entonces tenemos la influencia de Kafka, de Sartre, de Camus, del gran novelista francés Georges Perec. También se siente la huella de Georges Perec, el aliento de Georges Perec en esta historia. Y uno que quiero mencionar de manera especial, Thomas Mann, y no cualquier Thomas Mann, sino muy específicamente el Thomas Mann de la montaña mágica.
Esos son digamos, las referencias intertextuales. Antes las hubieran llamado influencias, llamemos referencias intertextuales, da lo mismo, significa lo mismo, y podemos ponerle muchos otros nombres: huellas, los acentos, los rasgos, los estilemas. Hay miles de cosas que podemos usar. Esos son digamos, precursores que se ve claramente que Dino Buzzati amó, absorbió y emuló en su prosa maravillosa. Y si ustedes ya están preparados, nos zambullimos ya en el cuerpo y en la carne y en la sangre del texto. El cuento que les propongo se llama Una cosa que comienza por L. Repito el título, muy curioso. Una cosa que empieza por L, perdón, leí mal. Una cosa que empieza por L. Vean ustedes qué cosa curiosa, una cosa que empieza por L. Y entonces voy a proceder a leer el cuento y después lo analizamos, le damos una revisada. Aquí vamos. Tan pronto como llegó al pueblo de Sisto y se alojó en la posada de siempre, en la que acostumbraba a parar 2 o 3 veces al año, Cristoforo Schroeder, comerciante de maderas, se metió en la cama porque no se sentía bien. Después mandó llamar al doctor Lugosi, al que conocía desde hacía años. El médico vino y pareció quedarse sorprendido. Excluyó que tuviera nada grave, le pidió un frasquito de orina para examinarla y prometió volver ese mismo día. A la mañana siguiente, Schröder se sentía mucho mejor, tanto que quiso levantarse sin esperar al doctor. Estaba afeitándose en mangas de camisa cuando llamaron a la puerta. Era el médico. Le invitó a entrar. Esta mañana me encuentro perfectamente, dijo el comerciante sin siquiera volverse, continuando con su afeitado delante del espejo. Gracias por haber venido, doctor, pero ahora puede irse. Qué prisas, respondió el médico y carraspeó para mostrar un ligero embarazo. Esta mañana he venido con un amigo. Schröder se volvió y vio en el umbral de la puerta, junto al doctor, a un señor de unos 40 años, fornido, con el rostro rojizo y bastante vulgar, que sonreía insinuante. El comerciante, un hombre siempre satisfecho de sí mismo y habituado a imponer su voluntad, miró molesto al médico, con gesto inquisitivo. Es un amigo mío, repitió Lugosi, es un amigo mío, don Valerio Melito. Más tarde debemos ir juntos a visitar a un enfermo, así que pues le dije que me acompañara a verte a ti. Pues para servirle, señor Melito, dijo Schroeder fríamente. Siéntese, siéntese. De todas formas, continuó el médico, sobre todo para justificarse, hoy por lo que parece ya no necesita usted de mis servicios. La orina estaba muy bien. Sin embargo, querría hacerle una pequeña sangría. ¿Una sangría? ¿Y por qué una sangría? Le sentará bien, explicó el médico. Después se encontrará como nuevo. A los temperamentos sanguíneos como el suyo siempre les sienta bien. Y además es cuestión de 2 minutos. Y diciendo esto, sacó de su capa un frasquito de vidrio con 3 sanguijuelas dentro. Lo apoyó en una mesa y añadió: póngase una en cada muñeca. Solo tiene que sujetarlas con firmeza durante un momento para que se le adhieran. Enseguida, enseguida. Por favor, hágalo usted mismo. ¿Qué quiere que le diga? Hace 20 años que ejerzo mi profesión y nunca he sido capaz de cogerlas con la mano. Así que, por favor, hágalo usted mismo. Traiga acá, dijo Schroeder con aquel irritante aire suyo de superioridad. Cogió el frasquito, se sentó en la cama y se aplicó en la muñeca las 2 sanguijuelas, como si no hubiera hecho otra cosa en su vida. Mientras tanto, el extraño visitante, sin quitarse su amplia capa, había dejado encima de la mesa su sombrero y un paquete alargado que emitió un sonido metálico. Schröder se dio cuenta, con una vaga sensación de malestar, de que el hombre se había sentado casi en el umbral de la puerta, como si quisiera estar lejos de él. Usted no lo creerá, pero don Valerio ya lo conoce, dijo el médico a Schröder, sentándose también él, no se sabe por qué, cerca de la puerta. Y no recuerdo haber tenido el gusto de conocer al doctor, respondió Schröder, quien sentado encima de la cama tenía los brazos abandonados encima del colchón, las palmas vueltas hacia arriba, mientras las sanguijuelas le succionaban las muñecas. Después añadió: dígame una cosa, doctor Lugosi, ¿llueve esta mañana? Todavía no me he asomado afuera. Sería un verdadero fastidio que lloviera, porque tengo que ir de un lado a otro durante todo el día. No, no, no llueve, contestó el médico, restando importarse al asunto.
Le decía que don Valerio Melito le conoce, estaba deseando volver a verle. En realidad, dijo el tal Melito con una voz desagradablemente cavernosa, en realidad no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero sé algo de usted que seguramente ni siquiera se imagina. Quizás, respondió el comerciante con absoluta indiferencia. Trate de recordar. ¿No pasó usted hace 3 meses en su coche por la carretera del Confín Viejo? Preguntó Melito. Puede ser, contestó Schröder, puede ser perfectamente, pero no me acuerdo con pelos y señales. Bien. ¿No recuerdo entonces haber derrapado en una curva y haberse salido de la carretera? Sí, es cierto, admitió el comerciante, observando gélidamente la nueva y no deseada relación. Y no recuerda que una rueda del coche se salió de la carretera y el caballo no conseguía volver a encarrilarlo. Exacto, sí, sí, pero ¿usted dónde estaba? Se lo diré luego, respondió Melito, prorrumpiendo en una carcajada y haciendo un guiño al doctor Lugosi. Entonces usted se bajó, pero tampoco conseguía sacar el coche. Dígame, ¿no fue así? En efecto, y además llovía cántaros. Vaya, si llovía, continuó don Valerio Melito, muy satisfecho. Y mientras usted penaba, ¿no se acercó un tipo curioso, un hombre altísimo con la cara completamente negra? Y ahora no recuerdo bien, interrumpió Schröder. Perdona, doctor, pero tengo que estar mucho más tiempo con estas sanguijuelas. Ya están hinchadas como sapos, no aguanto más y además le he dicho que tengo muchas cosas que hacer. Solo unos minutos más, le exhortó el médico. Un poco de paciencia, querido Schröder. Después se sentirá como nuevo, ya lo verá. No, no siquiera así las 10 de la mañana, diantres. Usted tiene todo el día por delante, tiene mucho tiempo de sobra. No era un hombre alto, con la cara completamente negra y un extraño sombrero de copa, insistió don Valerio Melito. ¿Y no llevaba una especie de campanilla? ¿No recuerda que no cesaba de tocarla? Vale, sí, lo recuerdo, respondió descortésmente Schröder. Perdone, ¿a dónde quiere ir a parar con todo esto? A ningún sitio, contestó Melito. Solo era para decirle que ya le conocía a usted y que tengo muy buena memoria. Por desgracia, aquel día estaba lejos, al otro lado de un foso. Estaba al menos a 500 metros de distancia. Estaba debajo de un árbol para resguardarme de la lluvia, pero pude verlo todo. ¿Y quién era entonces aquel hombre negro? Preguntó Schröder con aspereza, como dando a entender que si Melito tenía algo que decir, era mejor que lo dijera de una vez. Ah, no, no sé quién era exactamente. Lo vi de lejos. ¿Y usted quién cree que era? Pues debía ser un pobre desgraciado, respondió el comerciante. Puede que un sordomudo, cuando le rogué que viniera a ayudarme, se puso a murmurar, no entendió una sola palabra de lo que dijo. Y entonces usted fue a su encuentro y él retrocedió, pero usted le cogió por un brazo y le obligó a empujar el coche con usted. ¿No fue así? Diga la verdad. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Rebatió Schröder con desconfianza. No le hice ningún daño. Al contrario, después le di 2 liras. ¿Ha oído? Susurró Melito en voz baja al médico Lugosi. Después, alzando más la voz, se volvió hacia el comerciante. Por supuesto que no le hizo ningún daño, pero reconocerá usted que lo vi todo. No tiene por qué agitarse, querido Schröder, dijo el médico Lugosi en ese momento, viendo oscurecerse el rostro del comerciante. El bueno de don Valerio Melito aquí presente es un bromista, quería simplemente confundirle. Melito se volvió al doctor asintiendo con la cabeza. En el movimiento, los bordes de la capa se entreabrieron un poco y Schröder, que lo estaba observando, empalideció. Perdone, don Valerio, dijo con una voz mucho menos desenvuelta de lo normal. Usted lleva una pistola. Creo que debería haberla dejado abajo. Si no me equivoco, es la costumbre en estos pueblos. Dios mío, perdóneme, exclamó Melito, golpeándose con la mano la frente para expresar su desazón. No sé realmente cómo empezar a excusarme. Se me había olvidado por completo. Normalmente no la llevo. Por eso la he olvidado. Parecía sincero. Sin embargo, no se quitó la pistola del cinto mientras seguía moviendo la cabeza. Y dígame, añadió sin dejar de dirigirse a Schröder, ¿qué impresión le causó a aquel pobre diablo? Pues, ¿qué impresión me iba a causar? La de un pobre diablo, un desgraciado. Y aquella campanilla, aquella cosa que no dejaba de tocar, ¿no se preguntó usted qué era?
Bueno, respondió Schröder mirando las palabras por presentimiento de alguna insidia, quizás fuera un gitano. Les he visto muchas veces tocar campanillas para atraer a la gente. Un gitano, gritó Melito, echándose a reír como si la idea le divirtiera muchísimo. Creyó que era un gitano. Pues, ¿qué ocurre? Preguntó Schröder ásperamente. ¿Qué significa este interrogatorio? Señor Lugosi, este asunto no me gusta nada. Si quieren algo de mí, dígamelo a las claras. No se excite, se lo ruego, respondió el médico desconcertado. Si quieren decir que ese vagabundo sufrió un accidente y que la culpa fue mía, pues hablen claro, continuó el comerciante alzando cada vez más la voz. Hablen claro, señores míos. ¿Qué quieren ustedes decir? ¿Que lo maté yo o lo mataron? ¿O qué fue lo que pasó? Ah, ¿qué cosas dice, señor Schröder? Contestó Melito, sonriendo, completamente dueño de la situación. ¿Qué cosas se le ocurren? Si le he molestado de verdad, pues lo lamento. El doctor me ha dicho, don Valerio, suba también usted, está el caballero Schröder. Ah, lo conoce y le he dicho yo. Bien me ha dicho él, entonces suba también usted, se alegrará de verle. Si le he importunado, pues lo lamento mucho. El comerciante se dio cuenta de que se había dejado llevar por la ira. Al contrario, al contrario. Perdóneme usted por haber perdido la paciencia, pero parecía un interrogatorio en toda regla. Si pasa algo, pues díganmelo sin rodeos. Pues bien, intervino el médico con mucha cautela. Pues bien, efectivamente hay un problema, Schröder. ¿Una denuncia? Preguntó Schröder cada vez más seguro de sí, mientras trataba de volver a colocarse en las muñecas las sanguijuelas que se habían soltado durante el arrebato. ¿Sospechan de mí? Don Valerio, dijo el médico, quizás sea mejor que usted le hable. Está bien, comenzó Valerio Melito. Eh, ¿Sabía usted quién era aquel individuo que le ayudó a sacar el coche? No, se lo juro. No, se lo juro que no. ¿Cuántas veces se lo debo repetir? No, yo le creo, dijo Melito. Solo le pregunto si pensó quién era. No lo sé, como ya dije, un gitano, o un vagabundo, o un mendigo. No, no era un gitano. Y si lo había sido alguna vez, ya no lo era. Aquel hombre, para decírselo abiertamente, era una cosa que empezaba por L. ¿Una cosa que empieza por L? Repitió mecánicamente Schroeder buscando en la memoria mientras una sombra de aprensión se extendía por su rostro. Sí, empezaba por L, confirmó Melito con una maliciosa sonrisa. A ver, con L. ¿Un ladrón? Preguntó el comerciante, iluminándosele el semblante por la seguridad de haberlo adivinado. Don Valerio soltó una carcajada. Un ladrón, no. Esta sí que es buena. Tenía usted razón, doctor. El caballero Schröder es un hombre con un gran sentido del humor. En ese momento se oyó por la ventana el ruido de la lluvia. Bueno, hasta otro día, señores, dijo el comerciante de forma tajante, quitándose las dos sanguijuelas y volviéndolas a meter en el frasco. Ahora llueve, tengo que irme si no quiero llegar tarde. Una cosa que empieza por él, le insistió Valerio Melito, poniéndose él también de pie y manobrando algo bajo la amplia capa. Pues le juro que no lo sé, digo Schröder. Las adivinanzas no son mi fuerte. No me gustan las adivinanzas. Si tienen algo que decirme, decídanse. Cosa que empieza por L, un lansquenete tal vez, añadió en tono de burla. Melito y el doctor se habían puesto de pie y acercado el uno al otro, apoyando la espalda en la puerta. Ninguno de los dos sonreía ya. No, ni un ladrón ni un lansquenete, dijo lentamente Melito. Era un leproso. El comerciante mira a los dos hombres, pálido como un muerto. ¿Y qué pasaría si hubiera sido un leproso? Por desgracia lo era, contestó el médico, tratando de buscar refugio detrás de la espalda de don Valerio. Y ahora usted también está leproso. Basta, oyó el comerciante temblando de ira. ¡Fuera de aquí! Esta clase de bromas no me gustan nada. ¡Fuera de aquí los dos, vampiros! En ese momento Melito sacó fuera de la capa el cañón de la pistola. Soy el alcalde, querido señor. Cálmese. Más le vale calmarse. Se va a enterar de quién soy yo, gritaba Schröder. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere de mí? Melito escrutaba a Schröder dispuesto a rechazar un eventual ataque. En ese paquete está su campanilla, respondió.
Saldrá inmediatamente de aquí y la tocará sin cesar hasta que esté fuera del pueblo, y luego continuará tocándola hasta que salga del reino. Yo le daré la campanilla, rebatió Schröder e intentó volver a gritar, pero la voz no le salió de la garganta. El error de la revelación le había helado el corazón. Finalmente todo estaba claro. En la visita del día anterior, el doctor había sospechado y había besado al alcalde. El alcalde, por casualidad, le había visto 3 meses antes coger por el brazo a un leproso que estaba de paso, y ahora él, Schröder, estaba condenado también. La historia de las sanguijuelas había servido para ganar tiempo únicamente. Consiguió añadir: me voy sin necesidad de que me lo ordenen, canallas. Les enseñaré quién soy yo. Póngase la chaqueta, ordenó Melito, con el rostro iluminado por una diabólica satisfacción. Y ahora largo de aquí inmediatamente. Tendrán que esperar, dijo Schröder, con muchos menos humos que antes. En cuanto haya recogido mis cosas, me iré, pueden estar seguros. Sus cosas deben quemarse, advirtió con una sonrisa de sarcasmo el alcalde. Cogerá la campanilla, nada más. Eso es todo lo que pertenece a usted. Pero por lo menos mis cosas personales, exclamó Schröder, hasta entonces tan satisfecho e intrépido, y suplicaba al alcalde como un niño: me dejarán que al menos me lleve mi ropa y mi dinero, ¿no? La chaqueta, la capa y nada más. Todo lo otro debe ser quemado. En cuanto al coche y el caballo, ya hemos tomado medidas. ¿Cómo? ¿Qué quieren decir?, balbuceó el comerciante. El coche y el caballo han ido al fuego, tal y como dispone la ley, respondió el alcalde, disfrutando de su desesperación. No pretenderá que un leproso se pasee por ahí en coche y a caballo, ¿verdad? Y soltó una vulgar carcajada. Después añadió brutalmente: fuera, fuera de aquí, gritaba Schröder, fuera de aquí. No pretenderá que siga discutiendo con usted durante horas. Fuera de aquí inmediatamente, granuja, apestado. Grande y grueso como era, todo el cuerpo de Schröder temblaba cuando, amenazado por el cañón de la pistola, salió de la habitación, la mandíbula caída, la mirada alelada. ¡La campanilla!, le volvió a gritar Melito, sobresaltándole, y le tiró a los pies el misterioso paquete que sonó a algo metálico al caer. ¡Sácala y cuélgatela del cuello! Schröder se agachó con la fatiga de un viejo decrépito. Recogió el paquete, desató lentamente el cordel y sacó del envoltorio una flamante campanilla de bronce nueva con el mango de madera torneado. ¡Al cuello!, le gritó Melito. ¡Al cuello! Si no te das prisa, te juro que te disparo. Las manos de Schröder estaban temblando, por lo que no le era fácil cumplir la orden del alcalde. Aún así, el comerciante consiguió ponerse alrededor del cuello la correa con la campanilla, que le quedó colgando sobre el vientre y resonaba con cada movimiento. Cógela con la mano y agítala, narices. Te vas a portar bien, ¿sí o no? Un hombretón como tú. Caray, qué leproso tan apuesto, se ensañó don Valerio Melito, mientras el médico se retiraba a un rincón aturdido por la repugnante escena. Con paso de enfermo, Schröder comenzó a bajar las escaleras. Movía la cabeza de un lado a otro, como esos cretinos que se ven en las grandes avenidas. Tras bajar 2 peldaños, se volvió hacia el médico y le miró largamente a los ojos. Yo no tengo la culpa, balbuceó el doctor Lugosi. Ha sido una desgracia, una desgracia. Yo no quise que esto fuera así. Adelante, adelante, le incitaba mientras tanto el alcalde como un animal. Y agita la campanilla, te digo. La gente debe saber que llegas, debe saber por dónde pasas. Schröder siguió bajando las escaleras. Poco después salió por la puerta de la fonda y se encaminó lentamente a través de la plaza. Decenas y decenas de personas se echaban a los lados para dejarle pasar, retrocediendo a medida que él se acercaba. La plaza era grande, larga de atravesar. Con ademán rígido agitaba ahora la campanilla, que emitía un sonido límpido y festivo. Tilín, 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 tilín. Bueno, queridos amigos y amigas, convendrán ustedes en que este cuento es, en efecto, cielo santo, es devastador, es devastador, es devastador como un hombre en un tiempo que podríamos estimar que está en la Edad Media, se transforma, se transporta por medio de un carruaje con unos caballos
y es un comerciante, va de aldea en aldea y todavía se habla en el cuento de un reino, de pueblos y del reino. Todo esto suena muy medieval. Creo que podemos aunque Buzzati no lo afirma de manera puntual, podemos asumir que estamos en plena Edad Media, en el oscurantismo más abyecto de la Edad Media, ¿verdad? Sí, cuando la lepra era una pandemia, era una enfermedad terriblemente estigmatizante, mataba socialmente a quien la padecía, antes de matarlo también físicamente, ¿verdad? Sí, la lepra es una de las enfermedades por antonomasia, de las enfermedades que estigmatizan a una persona. La lepra, como podría serlo la tuberculosis, la sífilis, el SIDA, el COVID, son enfermedades que no solamente pueden matarlo a uno y suelen matarlo a uno, sino que además lo matan a uno socialmente, porque lo convierten en un paria, en un ser peligroso, en un ser que genera asco, repulsión, que la gente se corre para un lado cuando el enfermo pasa. Hay soledad profunda, hay marginación, hay violencia, la gente los insulta, los escupe, los trata como si fueran un engendro del Averno. Es terrible, el estigma social de la lepra en tiempos medievales y hasta hace no mucho era terrible. Hoy se ha investigado mucho más sobre la lepra y ya no se le tiene el miedo que se le tenía antes. Vamos a ver un poquito qué cosa es la lepra para entender este cuento mejor. Bueno, la lepra es una enfermedad infecciosa crónica producida por el bacilo Microbacterium leprae. Microbacterium leprae en latín. Afecta, pues por supuesto, la piel, los nervios periféricos, las mucosas, las vías respiratorias, los ojos, sale el cielo santo, las orejas, los testículos, los huesos, puede producir ceguera, puede producir la destrucción total del cartílago nasal y la destrucción total de las orejas que se caen a pedazos literalmente y la nariz también. Eh, Sí, sobre todo es el sistema nervioso periférico. Y a ver, tenemos dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso central, ¿verdad? El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal y controla todas las funciones del cuerpo. Es el centro de procesamiento de todo, ¿verdad? Es el enorme centro de mandos. Ese es el sistema nervioso central. Pero luego está el sistema nervioso periférico que cumple con otras funciones, que está en la cabeza, en el cuello, en el cuerpo, por todas partes, envía mensajes del cerebro y de la médula espinal al resto del cuerpo. Cuando, por ejemplo, estamos sentados con los pies descalzos y sentimos frío y casi instintivamente juntamos los piecitos o nos los tomamos con las manos o nos ponemos una cobijita, ese es el sistema nervioso periférico ahí funcionando. Ese es el nivel del sistema nervioso periférico. Y lo digo porque una de las cosas más graves de la lepra es la pérdida de sensibilidad. La pérdida de sensibilidad en la piel. Ya el leproso en un grado muy, muy avanzado, terminal quizás, ya no siente el frío, ni el calor, ni lo que es agudo, ni lo que es romo. No sabe ya sentir las texturas, no hay sensibilidad en las terminaciones nerviosas de los dedos de la piel. Entonces puede quemarse con agua caliente sin darse ni cuenta, ¿verdad? La lepra es conocida también como el mal de Hansen, el hombre que descubrió la bacteria. Hay evidencia de que hace 4.000 años, por lo menos, quizás más, ya había lepra en el país, perdón, en el mundo. Y, se extrajo el cadáver, los restos óseos de un varón de 30 años de edad en la parte noroeste de la India, y las pruebas de radiocarburo nos permitieron datar que aquel hombre procedía de unos 2.500 años antes de Cristo, es decir, 4.500 años al día de hoy. Había sido enterrado, si lo que se encontró fue su túmulo funerario, su tumba, había sido enterrado rodeado de ceniza de estiércol de vaca, con piedras muy, 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 muy fuertes y todas ellas unidas por una argamasa
¿verdad? Es decir, una tumba absolutamente impenetrable, una especie de féretro hermético para que nada de los humores pestilentes, nada de la peste, nada de la infección que lo había matado se propalara al resto del mundo. Entonces estaba en una tumba de emergencia, ¿verdad? Absolutamente improfanable en aquella época, ya en el momento en que lo fue descubierto, sí, por supuesto. Y estamos hablando de un hombre que vivió hace 4.500 años, es decir, que ya había lepra hace 4.500 años, ¿verdad? Por supuesto. En la Edad Media a los leprosos se les daban lo que llamaban tablillas de San Lázaro. Eran dos tablitas de madera que tenían que andar golpeando, plaf, 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 para anunciarle al mundo por donde venían, para que la gente se corriera y saliera persignándose, horrorizados, ¿verdad? Qué espanto, qué tormento psíquico, saber que uno es execrado por el mundo, saber que uno no quiere más que miedo, náusea, asco, repulsión, terror en, los que, en sus semejantes. Puede haber, puede haber infierno peor que este, no lo entiendes, que no solo es soledad, es estar cubierto por el oprobio de una enfermedad que ya desde la Biblia se asociaba con el castigo. La plaga por excelencia, la plaga de la pez, de la lepra, era siempre castigo por una mala conducta. Entonces era una enfermedad que llevaba también un enorme fardo moral, ético, inculpador, una impugnación, porque pecó, posiblemente fue salaz, pecó de voluptuosidad, de desenfreno sexual o de quién sabe de qué otro tipo de horrorosos pecados. Por ello está ahora expiando, purgando sus culpas con la lepra que fue enviada por el Señor. Entonces la lepra, como siguen siéndolo muchas enfermedades al día de hoy en mentes absolutamente abyectas y liliputienses, pero lo era ya en tiempos de cierto santo, por supuesto, en tiempos de antes de Jesucristo, 2500 años de Jesucristo y durante toda la Edad Media, la lepra era concebida como un castigo, era un castigo de Dios, es un flagelo, era un látigo de Dios por haber hecho algo malo, ¿verdad? Entonces venía la lepra acompañada de un juicio moral pesadísimo y de una condena moral. Entonces era uno repudiado por por la virulencia de su enfermedad, que era un poco contagiosa, y además por su pasado pecaminoso. De hecho, en Levítico, en el libro Levítico 13:45, leemos esto que pone los pelos de punta. Yahvé les dijo a Moisés y a Aarón, el leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará inmundo. En su cabeza tiene llaga, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y la cabeza descubierta, y embozado deberá pregonar, soy inmundo, soy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es decir, el ostracismo, el exilio, ¿verdad? La deportación. Fuera del campamento, fuera de los muros, extramuros, no intramuros, fuera de los muros de la ciudad. Cielos santos, que bueno, Yahvé, por supuesto, es anterior a la alianza ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Era un Dios iracundo y en algunas cosas aterrador, casi en todas a mi juicio, a mi modo de ver las cosas, en mi sensibilidad religiosa. Pero dense ustedes cuenta lo que la Biblia pregonaba en torno a los leprosos, de la condena absoluta, total, ¿verdad? Entonces, bueno, les daban las tablas de San Lázaro para que las hicieran sonar. Y también existían los lazaretos de la antigüedad. Lazaretos eran colonias de leprosos que estaban confinados a grutas, a cavernas. Y estaban los que se llamaban leprosarios o también leproserías. Y San Lázaro era considerado el santo patrono de los leprosos y de los mendigos. Y aparte de las tablillas de San Lázaro, tenían sí también que colgar una campanita del pescuezo. Una campanita haciendo tilín, tilín, la onomatopeya escalofriante con que Duino Bussati cierra su cuento. Tilín, 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 alejándose cada vez más suave, ¿verdad? Alejándose. Esto es impresionante, esto es tremendo, esto es impresionante, esto
lo habría igual pensado Kafka en el más negro de sus días. Y saben una cosa que se ha establecido en tiempos recientes, es que muchísimos de estos miserables que se consideraban leprosos no padecían la lepra, lo que en realidad tenían era sífilis. La sífilis se manifiesta en tres etapas. Al principio, pues evidentemente genera un chancro en el miembro sexual. Claro, el chancro sifilítico. Desaparece. La sífilis es muy engañosa. Desaparece y la persona se cree curada. Unos años después reaparece una serie en la espalda, en las piernas, de llaguitas de color doradas, amarillas, como de descarapelamientos, ¿verdad? De escamas doradas, amarillas, pero desaparecen. Ya la tercera fase, la sífilis básicamente se come el cerebro del enfermo, produciéndole demencia, locura, alucinaciones, parálisis, hemiplegia, afasia, ceguera, sordera, mil cosas terribles. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que los sifilíticos eran en realidad leprosos. Todo esto es atroz, ¿verdad? Todo esto es atroz. En, en, en el libro Números de la Biblia, Números 2:10, eh, eh, se asume que María, por haber hablado mal de Moisés, María fue castigada con 7 días de la lepra, con 7 días de padecer la lepra y tener que estar fuera del campamento de la tribu, fuera del campamento. 7 días de exclusión, de marginación. Y, y eso es así, eso es así. Y, cielo santo. En el siglo XIX, aparece Ladislao de la Pascua y Martínez, un notable doctor que por fin determina qué cosa es la lepra. Ahí comienza a mejorar la condición de los leprosos del mundo entero. En 1987, eso es ayer, eso es hace nada, el venezolano Jacinto Civit gana el premio Príncipe de Asturias por haber encontrado varios tratamientos posibles para la lepra. En 1995, la Organización Mundial de la Salud anuncia que en el planeta, a la altura de 1995, hay todavía 3 millones de leprosos. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué países están más afectados por la lepra al día de hoy? Que atención, es una enfermedad atávica, ancestral, prehistórica, ha estado ahí con el hombre todo el tiempo. Es el colmo que hoy, a la altura del 14 de agosto del 2024, todavía haya países con poblaciones tan grandes de leprosos, cuando es una enfermedad para la que hay tratamientos perfectamente efectivos en el día de hoy. Y les voy a decir, los países con más leprosos en el mundo son China, Birmania, Brasil. Como me duele eso, como me duelen todos, pero Brasil, cielo santo. China, Birmania, Brasil, Egipto, lo crean ustedes o no, España, la India, Japón, difícil de entenderlo, Liberia, pues sí, claro, sí, México, cuesta entenderlo, Nepal, República Dominicana, Rumania, y sí, claro, esto sí, Somalia, Tanzania, que es en el África, esa África terrible, esa África rezagada por milenios. O sea, una mujer en Somalia, en Tanzania, en Zimbabue, en Zambia, una mujer en estas partes del África tiene 3 veces más posibilidades de ser violada que de aprender a leer y escribir. Repito, estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es una cosa que no estoy inventando. Una mujer en estas partes del África eh, tiene más posibilidades de ser violada, incluso varias veces, que de aprender a leer y escribir. Vietnam es otro país donde la lepra es abundante. Es triste hablar de todo esto. En suma, que los países donde hay más lepra es en la China, en la India, en Brasil y en Rumania, al día de hoy, ¿verdad? Y el contagio, por supuesto, es peligroso. La lepra produce lesiones cutáneas, ¿verdad? Que son muy visibles, muy visibles. Produce pérdida de sensibilidad, como les decía. Produce una debilidad muscular. Produce una sensación de entumecimiento, de fatiga crónica. Hay 2 tipos de lepra. La lepra tuberculoide, ¿verdad?
La lepra tuberculoide produce unas manchas blancas que comienzan siendo hiperestésicas, es decir, que duelen mucho, hipersensitivas, acuérdense, aiestesis, sensación, ¿verdad? Hiperestésico, hipersensible, esas manchas, luego se convierten en anestésicas, no duelen y ni siquiera se siente donde le ponen el dedo encima, ya está la pérdida de sensibilidad completa. Pero la peor variedad de la lepra es la lepra lepromatosa, donde la cara, el cuerpo se llena de nódulos, de lepromas, de máculas eritomatosas, ¿verdad? Que se ven que están infectadas, de pápulas, de tumores, se cae el cartílago nasal, se caen las orejas. Es lo que se llama la facies leonina, la cara de león, la cara como de un león, facies leonina. Solo un hombre he visto en mi vida con esta condición y fue aquí en Costa Rica, solo un hombre. Entonces, la lepra lepromatosa es más terrible que la lepra tuberculoide, ¿verdad? Eh, Hoy en día el tratamiento de la lepra supone más o menos de 6 meses a 2 años. Existen algunos medicamentos providenciales, la dapsona en primer lugar, reforzada por la rifampicina, o la clofazimina, y todo ello sobre base de sulfones, es decir, de sulfas, de antibióticos de tipo sulfas, ¿verdad? Yo repito, la dapsona con rifampicina o la clofazimina. Ese es el tratamiento, digamos, estándar, a menos de que haya una situación de alergia, de intolerancia a alguno de estos elementos médicos, y entonces hay otras opciones terapéuticas, felizmente, ¿verdad? En 1901, la Bayern, firma alemana, patentó el primer tratamiento con la lepra, se llamaba antileprol, pero no fue eficaz, no fue eficaz. En 1930 aparece la dapsona y ahí sí ya we are in business. Ahí sí se puede hablar del curamiento de los leprosos. En la Costa Rica de 1995, es decir, hace 30 años, había todavía 10 casos de leprosos, ¿verdad? 10 casos de leprosos que morían cada año, ¿verdad? Esto es alarmante, 10 casos es mucho. Y la posibilidad de tener la lepra hoy en día es menor a una posibilidad entre 10,000 habitantes. Tenemos menos de una posibilidad entre 10,000 de contagiarnos de la lepra. Esto según lo dice la Asamblea Mundial de la Salud. Hay un Día Mundial de la Lepra, ¿saben ustedes? Un Día Internacional de la Lepra y les cuento, es el 26 de enero. En Costa Rica, la lepra por primera vez fue documentada en 1612. Una señora de Cartago la padecía. Era habitante de Cartago y es el primer caso documentado de lepra que se conoce. Y luego nuestra historia con la lepra es amplia, ¿verdad? Hubo leprosarios en varios lugares a través de la historia patria. Durante mucho tiempo, durante la mayor parte del siglo XIX, estuvo en la Uruca. Ese era el leprosario, ¿verdad? Ese era el leprosario. Pero en algún momento, ya en el siglo XX, el leprosario se traslada a Tirraces, que en aquella época Tirraces era una ciudad muy, muy satelital, muy marginal, muy alejada del centro. Ya no lo es. Ya está por ahí a la parte patarrada de San Francisco de Río, desamparados de toda esa zona, ¿verdad? Y ahora, no, es una ciudad, es una parte que está conectada a la GAM, forma parte de la gran área metropolitana, ya no es un lugar aislado, remoto, ¿verdad? Como originalmente lo fue. Los tirraces, la palabra tirraces viene del árbol de tirraz. Había un árbol en esa época, en ese lugar abundante, no dejaron uno solo, la deforestación, se llamaban tirraces, los tirraces o el tirraz en singular. Pues en Tirraces fue donde se trasladó el leprosario que había estado durante mucho tiempo en la Uruca. Bueno, yo me acuerdo todavía que la gente se refería al leprosario de Tirraces con estremecimiento, con susto, ¿verdad? Con susto, sí, sí, claro que sí. Um, Fui a visitarlo, ya está cerrado, ya no funciona como leprosario, no funciona en lo absoluto. Eh, está todavía, las instalaciones, ¿verdad? La infraestructura se transformó de un hospital de leprosos a un colegio, es un colegio.
Me parece que es un colegio de mujeres, sí, es un centro educativo, lo cual es muy lindo. Pensar que un lugar donde se vivió tanta muerte, tanto dolor, tanta angustia, tanta segregación, ahora sea un centro de enseñanza. Me gusta eso, me gusta. Lo que es terrible es que a la par de ese centro de enseñanza persiste todavía y ahí está hundido entre los charrales de un loto absolutamente baldío, está el antiguo cementerio de los leprosos. Pero ahí hay que meterse entre los charrales, ¿verdad? Es peligroso meterse. Yo lo hice. Las lápidas están todas escondidas bajo la hierba, la macoya, los matorrales, ¿verdad? No es un cementerio olvidado. Es un cementerio olvidado, totalmente desatendido, pero ahí se ven las placas, ahí se ven las lápidas, se ven. Nació en el año tal, murió en el año tal, a causa de la lepra, el señor la señorita, la señora, la pa. Querido padre, respetado ciudadano, maravilloso hermano, excelente hijo, reposo aquí, murió a causa de la lepra en el año tal y tal y tal. El cementerio está, no está ya el leprosario, pero el cementerio que quedaba adjunto, ¿verdad? Contiguo al leprosario, está o estaba por lo menos hace un par de años cuando fui a verlo. Pero de nuevo, no es bonito ir. Les garantizo que no es bonito ir a meterse ahí. No es lugar para ir de picnic, no. Pero si quieren, sí, palpar y ver un pedazo de la sangrante y terrible realidad de nuestra historia médica, ¿verdad? Pueden ir a verlo y los va a impresionar, se los garantizo. Y como que las cosas quedan impregnadas de los grandes dolores, ¿verdad? Como que quedasen impregnadas de esos dolores, ecos, resonancias, aromas, gemidos, llantos, lágrimas, como que impregnan las paredes de los hospitales, de los nosocomios, de los manicomios, de los hospicios. Es terrible, yo por lo menos soy muy sensible a esas cosas. Bueno, la verdad de los hechos en torno a la lepra es que la lepra nunca fue tan contagiosa como la gente creía. Cierto, cuando la lepra lepromatosa, la versión más fregada, llegaba a la fase del rostro de león, de la facies leoninas, sí, era muy perturbador ver, repito, vi a un hombre en esas condiciones, en el Hospital México, hace muchos años. Sí, impresiona, por supuesto que impresiona, pero la lepra no tiene por qué llegar ahí, es eminentemente curable, es perfectamente curable con los fármacos que ya mencioné. La dapsona, la rifampicina, la clofazimina y las sulfonas, ¿verdad? Es un cóctel de cosas que hay que tomar y la lepra se cura. Hay algo más, nunca fue tan contagiosa como la gente creía. Para que un leproso contagie a una persona saludable, hacen falta dos condiciones. Que la carga de lepra que tiene el enfermo sea pero muy alta, que estornude o escupa o conviva muy cercanamente con la otra persona y que la otra persona tenga un sistema inmunológico deficiente, debilitado, comprometido, menos que operativo. Se tienen que dar esas condiciones. Una persona pero muy contagiosa, con una carga de vacilo enorme, y por otro lado, la otra persona que tenga el sistema inmunológico deteriorado. Y si se dan esas dos condiciones, sí, el contagio es probable, es posible, ni siquiera seguro, es probable. No, la lepra nunca fue tan atroz como la gente creyó, ¿verdad? Y contribuyó a satanizarla, la carga ética que le pusieron, ¿verdad? Considerar que era un castigo de Dios por, por usos impuros dados al cuerpo, ¿verdad? Una expiación, una pena, ¿verdad? Una condena, y contribuyó también que ciertamente deformaba las caras de manera atroz, que asustaba mucho. Pero hay que desmitificar la lepra en ese aspecto infinitamente más contagioso, era todo lo que nosotros sabemos. La sífilis, la gonorrea, el sarampión, la viruela, en fin, tantas cosas, ¿verdad? El COVID, sin duda. Entonces, realmente la lepra como enfermedad letal
y fulminante es más una leyenda negra que otra cosa. Más una leyenda negra que otra cosa. Y la medicina así lo ha probado con el tiempo. No, no hacía falta ponerles campanitas para que la gente corriera huyendo, porque no eran tan contagiosos como se creía, y menos las tablas de San Lázaro. No hacía falta nada de eso, no hacía falta segregarlos de esa manera, separarlos del cuerpo social como, como cosas repugnantes, ¿verdad? Bueno, como dice Yahvé, ¿verdad? Inmundos, inmundos, y repite y subraya ese adjetivo que es horroroso, ¿verdad? Inmundos, cielo santo, qué horror decir eso de una persona. Bueno, y resta ver por qué mecanismos literarios consigue Buzzati crear un cuento tan impactante como este, ¿verdad? Tan impactante. De una manera muy kafkiana, el cuento comienza ya en plena acción, in media res, ¿verdad? Tan pronto como llegó al pueblo de Sisto y se alojó en la posada de siempre, en la que acostumbraba parar 2 o 3 veces al año, Cristoforo Schröder, comerciante de maderas, se metió en la cama porque no se sentía bien. Después mandó a llamar al doctor Lugosi, al que conocía desde hace años. Un toque de humor negro de Dino Buzzati. Lugosi, ¿a quién alude Lugosi? Pues al gran actor húngaro Bela Lugosi, que fue quien creó en el teatro el papel de Drácula. Drácula comienza siendo una novela de Bram Stoker, Drácula. Después se hace una adaptación teatral en toda Europa. Lugosi la representó en Hungría, en Alemania, en toda Europa. Se hizo célebre encarnando al vampiro por antonomasia, ¿verdad? Bela Lugosi. Bela Lugosi era un gran actor, un gran actor teatral, que eso pasó del cine mudo al cine hablado. Su verdadero nombre era Vera Blasco, pero no funcionaba bien, entonces buscó un nombre más siniestro. Bela Lugosi. Bela Lugosi era uno de los grandes actores de terror de todos los tiempos, Bela Lugosi. Repito, era húngaro, nació en un pueblo que se llamaba Lugos, entonces de ahí tomó su apellido. Lugos lo transformó en Lugosi, Bela Lugosi, y se pasó la vida haciendo el papel de Drácula. En la versión de 1930 hizo del célebre conde Drácula. Y eso lo catapultó a la fama, ¿verdad? Entonces, es interesante que Buzzati haga aquí una alusión al doctor Lugosi, cielos santos. Un doctor que se llame Lugosi. No, por el amor de Dios, ¿quién se va a ir a hacer cuidar por un doctor que se llame Lugosi? O que se llame Kevorkian, o que se llame Jack el Destripador. ¿Cómo podría alguien hacer una cosa así? Lo primero que un doctor que se llama Lugosi tiene que hacer es cambiarse el nombre. Pero imagínense, es como que el doctor Nosferatu. Hoy me fui a examinar a la casa del doctor Nosferatu, del vampir, el vampiro, ¿verdad? Del cine expresionista alemán, el vampiro horroroso que tenía los dedos largos con uñas larguísimas, la cabeza en forma de huevo y los colmillos que se le salían por la boca, los ojos desmesuradamente abiertos. Alto, alto. No, por el amor de Dios. Es magnífico, magnífico. Una pincelada de humor negro. El doctor Lugosi. Bueno, el doctor lo ve y queda un poco sorprendido, le toma una muestra de orina, etcétera, y lo acuesta en la cama, ¿verdad? Al día siguiente, el comerciante, el viajante Schröder está perfectamente, se está afeitando cuando ve que en eso llega el doctor Lugosi, pero no llega solo, llega acompañado por el alcalde del pueblo que se llama don Valerio Melito. Y don Valerio Melito, ya sabemos, viene con una pistola al cinto escondida bajo su capucha, ¿verdad? Y bueno, comienzan por rogarle que se ponga unas sanguijuelas, que es un mero procedimiento para matar tiempo, mientras le informan a Schröder de una u otra manera que está enfermo y de manera letal. Pues que no solamente le informan que está enfermo, eso tiene que hacerlo cualquier médico, ¿verdad? Es un deber ético. El paciente tiene derecho a saber qué es lo que lo aflige. Pero es que no, es que aquí el diagnóstico médico va acompañado de una condena moral y de una sanción social. Lo matan moralmente, lo matan socialmente y se va a morir físicamente, porque evidentemente Schröder en este ambiente medieval es muy anterior a la aparición de la dapsona, ¿verdad? Que cura a los leprosos, como ya lo mencioné.
Entonces, estos visitantes que irrumpen, curiosamente es muy inquietante, se sientan en la puerta de entrada, como para ya dejarlo encerrado, como para ya darle la salida en caso de que se pusiese violento o desesperado o perdiera el control. Y vienen a darle la noticia de que está leproso. Es terrible, ¿verdad? Con las sanguijuelas, entre tanto, mientras lo van interrogando, interrogando, interrogando. ¿Y por qué llegan a interrogarlo? Bueno, el doctor Lugosi algo vio en la muestra de orina o en las tomas que hizo de Schröder, algo percibió. Y por su parte, Valerio Melito lo había visto varios meses atrás darle la mano a un leproso cuando su carroza se fue a un barranco y un hombre alto, vestido de negro, encapuchado de negro, al que no se le veía el rostro, un hombre sarmentoso, esquelético, llegó y lo ayudó a sacar la carroza en medio de un tremendo aguacero. Pero ese hombre era un reconocido leproso de la región, por lo tanto había razones fundadas para creer que le había pasado la enfermedad a Schröder, según se creía en esa época. De nuevo, hoy en día no. No, no, hoy en día como leproso, por más que aparezca un encapuchado negro y la lluvia y todos los elementos de atmósfera terrorífica que ustedes quieran ponerle al relato, no. Con haberle tal vez dado la mano y ayudarlo a sacar la carroza, no se va a pasar la lepra, no. Es que no es ni remotamente tan contagiosa como la gente creyó durante siglos y milenios, ¿verdad? Sabemos que el tal Melito, el doctor Valerio, no, el alcalde Valerio Melito, tiene una voz desagradablemente cavernosa, ¿verdad? Y empiezan a convencerlo de que está seriamente enfermo. Es la enfermedad, a ver, es la medicina condenatoria, la que no viene a sanar, sino a condenar. Es la medicina judgmental, es la medicina que es músculo de la justicia, es la medicina ajusticiadora, es la justicia inmisericordia, es la justicia des, despojada completamente de la caritas, que debe ser su motor, la caridad, es decir, el amor. La medicina, si no es un acto de amor, no es nada y mejor que no exista. La medicina debe ser siempre por principio un acto de amor, aunque su historia muy sórdida, queridos amigos, y eso lo examinó Michel Foucault, el gran filósofo francés, lo examinó muy bien en Histoire de la Clinique, ¿verdad? Historia de la clínica, y en Historia de la locura también, cómo la medicina fue amasando su enorme corpus de saber, ¿verdad? A través de la tortura, de la extorsión, de la marginación, del encierro, del encarcelamiento de montones de enfermos. Pero bueno, yo estoy vivo gracias a la medicina occidental moderna, y no quiero ser un ingrato. Sí, es una ciencia que tiene una historia oscura, lo sé, pero hoy en día, bueno, yo no voy jamás, jamás le voy a levantar la mano a una disciplina a la que, repito, de manera contundente, debo enteramente el hecho de estar vivo y relativamente bien. Pero bueno, en todo caso, estos dos, Valerio Melito, el alcalde, y el doctor Lugosi, empiezan a acorralar al pobre de Schröder, ¿verdad? Y lo tratan cada vez son más impositivos, más autoritaristas, eh, más sarcásticos, más irónicos, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Entonces, Melito empieza a evocar el momento en que Schröder le dio aquella noche la mano al leproso. Resulta que Melito, el alcalde, lo había visto. Y cuando vuelve al pueblo 3 meses después, lo obliga a ponerse la campanita para alertar a todo el mundo, como sucede cuando sale, va bajando las gradas. Es muy interesante. Cuando sale de su cuarto de hotel, va bajando las gradas. Es el descenso, no sube, va bajando. A ver, como alguien que va bajando hacia el infierno, ¿verdad? Al infierno que la vida social será para él en lo sucesivo. No lo dejan llevarse ninguna de sus pertenencias. La carroza y el caballo son quemados. Su ropa, sus pertenencias, la navaja con la que se estaba afeitando, todo va a ser quemado. Todo. No va a quedar con nada, va a ser un pordiosero. Schröder queda reducido al estado de un pordiosero, de un ser mendicante, nómada, de una especie de ser sin tierra, apátrida, ¿verdad? Exiliado de todos lados porque nadie le va a dar la bienvenida ni nadie lo va a coger bajo ningún techo. Es un emblema de la peste, ¿verdad? Cielo santo, piensa uno en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, ¿verdad? La lepra
Sí, la lepra era una enfermedad que en los momentos más de mayor oscurantismo era vista así como la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Pero la enfermedad que Edgar Allan Poe describe en su célebre cuento era sin duda muchísimo más grave, virulenta, pandémica y fulminante que la lepra, ¿no? La enfermedad que describe Edgar Allan Poe en The Mask of Red Death, la máscara de la muerte roja, mataba al paciente en 5 minutos, en 10 minutos lo mataba. Los poros echaban sangre por todas partes, se producía bueno, aniquilaba de manera, en 5 minutos el paciente estaba muerto. Es fantasía de Allan Poe, ¿verdad? Pero no, la lepra no actuaba así, por supuesto. Y entonces el doctor Lugosi le tiene alguna simpatía, ¿verdad? Cuando lo ve alejándose, bajando los peldaños, listo a hundirse en aquel océano humano que lo rechaza y que lo confina, bueno, Schröder, cuando va bajando los peldaños, muy conmovedor, vuelve la mirada hacia el médico y le miró largamente a los ojos, nos dice Bussati. Yo no tengo la culpa, balbuceó el doctor Lugosi. Ha sido una desgracia, una gran desgracia. Bueno, yo de estos dos siniestros personajes, eh, Melito, ¿verdad? Que es el alcalde, y Lugosi, que es el médico, el que realmente me parece siniestro es Valerio Melito, el alcalde, Valerio Melito. Sí, ese es un miserable. Ese es un miserable y mejor no digo lo que pienso de él. Lugosi, pues es un galeno, es un doctor. Tiene las limitaciones de su ciencia en el momento incipiente de esta disciplina en que le tocó vivir y siente conmiseración, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, balbuceó el doctor Lugosi. Ha sido una desgracia, una gran desgracia. Mientras el alcalde lo manda como un animal, lo empuja, lo tira como un animal. Vaya, y agite la campanilla, le digo. La gente debe saber lo que llevas, por el amor de Dios. Schröder siguió bajando las escaleras. Poco después salió por la puerta de la fonda y se encaminó lentamente a través de la plaza. La plaza, el lugar de los linchamientos, el lugar de las guillotinas, de los decapitamientos. No es por azar que Bussati pone aquí una plaza. La plaza es el lugar donde uno está expuesto. La plaza es donde la gente va a exponerse. Allí es donde los políticos hacen sus discursos de campaña, encaramados en una tarima y con un parlante, por supuesto, y con amplificadores. No, la plaza significa mucho aquí. A la gente la quemaban en la plaza, en los autos de fe de la Inquisición. En España quemaban a la gente en las plazas. Era un entretenimiento público. La gente iba a ver el arder de los cuerpos en la pira, ¿verdad? Crematoria. Iban a verlos, se entretenían, se divertían. Era la entretención, era como ir a tanda de 4 un domingo en la tarde o tanda de 3. Pues sí, es terrible decirlo, pero así fue. Y bueno, entonces está en la Plaza Schröder. La plaza es el lugar donde usted está expuesto por definición, ¿verdad? Desnudo, expuesto. Y nos dice Bussati, decenas y decenas de personas se echaban a los lados para dejarle pasar, retrocediendo a medida que él se acercaba. La plaza era grande, larga de atravesar. Ahí Bussati nos da una imagen casi de Via Crucis. El pobre de Schröder con su campanita va avanzando a pasos lentos, desconcertado, aterrorizado, desposeído de todo, alienado, ¿verdad? Convertido en un alien, en un ser ajeno a la sociedad, en un réprobo, ¿verdad? En lo peor que se podía imaginar. Y la plaza da la impresión, es un efecto muy cinematográfico de parte de Bussati, la plaza da la impresión de dilatarse y dilatarse y dilatarse, y él avanza en aquel vía crucis con la gente que hace círculo en torno a él y se corre con miradas aterrorizadas. Ustedes saben lo que es, lo que se siente, lo que podrá haber sentido ese hombre, andar por la plaza y volver a ver y no ver miradas que no expresasen miedo o odio o asco. Ni una sola mirada de caridad, de misericordia, de clemencia, de compasión. La compasión de la que hablan los budistas. Compasión. Etimológicamente, padecer con. Nadie padece con Schröder. Este es un cuento inclemente y la compasión es un valor absolutamente ausente en el cuento. Eso es así. Bueno, porque el mundo ha sido así muchas veces y sigue siéndolo al día de hoy.
sigue siéndolo. Ah, sí, claro que sí. Eh, el día de hoy, todavía en el año 2024, hay 650.000 personas que mueren todos los años por el SIDA. Y el estigma del SIDA sigue vigente, ¿verdad? Es una enfermedad que castra a las personas, que los priva de vida sexual, porque son personas que generan mucho miedo, ¿verdad? Eh, sí, todavía, y eso con la plétora de tratamientos que hay ahora, montones de cócteles diversos, de combinaciones de medicinas, de triterapias, de retrovirales diversos, y todavía sigue matando 650.000 personas al año, sobre todo en África, ¿verdad? Es terrible, esto es terrible. Entonces ahí sigue Schröder por la plaza, asumiendo su nueva función de réprobo del infierno. Con ademán rígido agitaba ahora la campanilla. Con ademán rígido, sí, con los miembros rígidos, entumecidos, sí, lo propio de un leproso. Aunque evidentemente Schröder está en una fase muy, muy incipiente de la enfermedad. Todavía no tiene la facies leonina, ¿verdad? En modo alguno. Pero con ademán rígido, como el muerto en vida que es, porque eso es lo que es Schröder, un muerto en vida, un muerto viviente. Agitaba ahora la campanilla que emitía un sonido límpido y festivo. Esta es la tremenda ironía negra de Dino Buzzati, esta tragedia terrible, acompañada por una musiquita que era límpida y festiva, límpida, sí, el sonido de una campanilla es límpido, todo lo que no es Schröder, que es contaminante, sucio, inmundo, abyecto, ¿verdad? El sonido de la campanilla es límpida y festiva, claro, las campanitas se usan para festejar. Las campanitas, ven, en una orquesta sinfónica, por ejemplo, el triángulo, que es un triangulito de metal, que se percute con una varita de metal, se usa para los pasajes generalmente los pasajes más alegres, más jubilosos, más festivos, ¿verdad? Y Dino Buzzati termina con una larga, retaíla, ¿verdad? La campanilla que metía un sonido límpido y festivo. Tilín, 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 tilín. Qué horror, qué horror, qué obra maestra del humor negro es este cuento. Fue escrito en 1939, queridos amigos. Fue escrito en 1939, que fue el mismo año en que escribió El desierto de los tártaros, su obra maestra novelística. Es decir, que fue un año tremendamente pleno y productivo para este gran escritor. El título italiano en original es Una cosa que comincia per elle, una cosa que comincia per elle, una cosa que empieza por L, decimos en español, y fue publicado en el periódico La Lectura, ¿verdad? La Lectura en 1939. Y ese es el horror de cuento que tenía ustedes para hoy, queridos amigos. Sí, por supuesto que aquí se ven las trazas de Kafka. Por todas partes se siente Kafka. La soledad del hombre indefenso ante un medio totalmente hostil nos hace pensar en José K., ¿verdad? En cierto modo, Schröder va a ser una especie de José K., el protagonista acosado, asediado, perseguido, impugnado de la novela El Proceso, y va a ser una especie de Gregorio Samsa, sí, una especie de monstruoso insecto, ¿verdad? Y descomunal insecto, y va a padecer la misma segregación. Sí, claro que sí. Es muy kafkiano, es el primer autor que se me viene a la mente. Y igual que Kafka, Dino Buzzati va planteando el horror de la situación con una absoluta naturalidad, con una absoluta sencillez, y ahí es donde siento yo la pluma del periodista. Es una crónica detallada del diálogo, de lo que se dijo, de lo que se hizo, de cómo aconteció aquello. No está escrito de manera tremendista, como puede escribir Edgar Allan Poe, de manera bellísima, pero no está escrito de manera espectacularista, tremendista. Está escrito con naturalidad, como si lo que estuvo aconteciendo fuese la cosa más natural, más común y corriente, más simple del mundo, ¿verdad? Un hombre de pronto descubre que ya no tiene vida, descubre que ya está muerto para la sociedad y para sí mismo, en cierto modo.
Y Dino Buzzati hace esto sin ninguna truculencia, de manera así, sin ponerse, sin caer en lo morboso ni en lo macabro. Sí, no es macabro, el cuento es macabro, sí, pero mórbido no es, no es una prosa muy limpia, muy pulidita, muy sinóptica, dice lo que tiene de decir, ni una palabra más ni una palabra menos. En eso siento yo un poco el carácter reporteril del cuento, pero le sirve a esta literatura este carácter reporteril. Fuera otra cosa, no, pero en este caso sirve formidablemente, sirve. Y este es, amigos, el cuento que les quería presentar. Una cosa que comienza por L, de Dino Buzzati, escrito en 1939, uno de los grandes cuentistas y novelistas del siglo XX, ciertamente en mi lista de autores favoritos. Espero, queridos amigos, que se hayan divertido. Voy a ser sarcástico como Valerio Melito, ¿verdad? Que se hayan divertido. Espero que el cuento no les genere pesadillas, ni inquietudes desmedidas. Es una obra maestra literaria. Como mecanismo literario es una obra maestra, ¿verdad? Nos fulmina, logra lo que se requiere. Es un cuento del tipo knockout, como decía Cortázar. Sí, este califica como cuento de knockout, claro que sí. Uno no se imagina una cosa que comienza por L. Y el pobre de Schroeder comienza diciendo, era un ladrón, sí, con L, ladrón. No era un ladrón, es otra cosa que comienza con L. Bueno, era un leproso. Y ese fue el acto, esa noche de lluvia, haberle dado la mano al leproso que lo condenó. Que lo condenó. Entonces, bueno, queridos amigos, un abrazo para todos, el afecto de siempre, la gratitud con ustedes que me siguen de manera tan leal, siento yo, y tan estimulante para mí poder compartir el gozo de la literatura con todos ustedes. Un abrazo inmenso y seguimos adelante con nuestro programa 102, que saldrá la próxima semana. Somos UTN.